Bueno, bienvenidas. El día de hoy en Spoilers Literarios vamos a conocer un poco más sobre el chico que dibujaba constelaciones. Vamos a explorar en los temas que nos hayan interesado. Va a haber un poco de spoilers y también vamos a conocer más nuestras opiniones y para darle un poco de review al texto. Vamos a hablar sobre el chico que dibujaba constelaciones. Empezando por ahí, es un texto que habla sobre el madurar, el crecer, el cambiar. ¿Qué opinamos al respecto? Bueno, primero que nada, gracias por este espacio. Pues yo opino que este libro es bastante interesante en lo que tú dices de madurar, de crecer, porque más que nada nos habla acerca de las historias de amor y cómo estas cambian a través del tiempo, cómo no siempre se va a mantener igual y que siempre va cambiando a través que pasan los años. Entonces eso me parece bastante interesante. Sí, gracias por el espacio que tenemos aquí para poder hablar de nuestras opiniones libremente. Yo creo que El chico que dibujaba constelaciones es una gran obra porque habla de la evolución de los personajes a lo largo de los años y de su relación, de cómo ésta va cambiando con el tiempo y cómo no se mantiene estática, sino que siempre va fluctuando y se presentan a veces obstáculos que ellos tienen que aprender a superar para poder seguir juntos, ya que no siempre todo es perfecto, sino que a veces las relaciones tienen problemas y ellos tienen que aprender a superar esos problemas para poder mantenerse unidos. Sí, me encanta la idea que tienen ustedes dos al respecto. Me encanta que también podemos un poco hablar de la madurez real de las relaciones. Podemos hablar de una situación que pasa en la vida real y bueno, conociendo que está ambientada un par de años atrás, también conocemos un poco de la realidad de ese tiempo, de esa época. Podemos hablar también de las diferencias que existen entre ambas épocas, entre ambas situaciones también, porque si bien estamos hablando de un texto que puede ser considerado como algo real, no tanto como esa fantasía que se nos vende también del amor romántico, sino también un amor donde existen problemas, existen obstáculos y existen muchas otras cosas que pueden definir esta relación. ¿Ustedes qué creen que es lo que más define esta relación? Bueno, yo creo que en esta relación se ve muchísimo el amor que se tiene en Valentina y Gabriel y se nota bastante el apoyo que se dan entre ellos. Por ejemplo, y alerta de spoiler, cuando el papá de Gabriel muere, que Valentina está ahí para él y le apoya a pesar de que a ella también le duele debido a que llegó a querer al papá de Gabriel como más que a su propio papá. Y aún así ella está ahí para apoyarle a él porque ella sabe que el amor es mucho más que simplemente estar ahí para el otro, sino que es poner a un lado el dolor de uno mismo para poder apoyar al otro cuando se está derrumbando. Me parece excelente esta perspectiva, me parece que podemos expandir más en el tema, podemos también entender mucho más de los personajes. ¿Qué opinamos de los personajes? Sinceramente creo que de los dos, entre Valentina y Gabriel claramente, me gusta bastante el personaje de Valentina, pues ella es la que narra el libro y como que nos va contando más desde su perspectiva, no conocemos tanto las perspectivas de Gabriel, pero pues Valentina nos cuenta más o menos cómo a través de todos los años que ha pasado junto a él ha crecido tanto ella y ha visto cómo también ha crecido Gabriel y es como que se apoyan mutuamente en ese crecimiento personal y como que ambos se impulsan a ser mejores. Me encanta esa idea de que ambos impulsan a ser mejores y que ambos han tenido sus puntos de inflexión. ¿Podrías contarme un poco más de qué puntos crees que fueron los más importantes para que su relación evolucionara? Yo creo que uno de los puntos más importantes fue cuando pues Valentina y Gabriel ya se habían casado y intentaban tener hijos, pero pues no lo lograban. Entonces como que esto es una situación que claramente les afectaba, sobre todo a Valentina, porque se sentía que era como que una decepción, porque ya hablamos de que este libro se desarrolla en una época más antigua, si no estoy mal es en los años 60,
Entonces en esa época como que a la mujer se le tenía vista en un rol de que tiene que ser mamá, tiene que ser ama de casa. Entonces al no poder ser como que ese ideal, pues sí le estaba afectando gravemente. Pero en cambio Gabriel, en vez de como que decirle sí, no estás haciendo esto mal, no sé qué, como que siempre le intentó apoyar, impulsar, hasta que ya por fin pudieron lograr tener hijos. Me encanta esa perspectiva de que el amor impulsa y que el amor cambia y nos ayuda también a evolucionar como personas. Me encanta que este punto de inflexión que tú dices, muy importante el no lograr cumplir su rol supuesto, su rol impuesto por la sociedad en ese momento, es como algo que los lleva a unirse más. También, sin embargo, Valentina también habla un poco de perderse a sí misma. ¿Qué opinamos de eso? Sobre todo teniendo en cuenta de la época, del sentido y todo lo que sucedía a su alrededor. Claro, Valentina habla de perderse a sí misma debido a que por muchos conflictos ella tuvo que dejar de lado sus sueños y sus aspiraciones. Y por mucho tiempo tuvo que ignorar estos sueños hasta que finalmente los recuerda y decide perseguirlos. Y es ahí cuando se recupera ella misma. Ella habla de este concepto de perderse a sí misma porque durante un buen tiempo no solo se perdió a sí misma, sino que también casi pierde a Gabriel al no tener claro quién era ella. Y esto se refleja mucho en la relación, debido a que cuando no tienes claro quién eres y no sabes dónde estás parado, tampoco puedes tener claro cómo amar a otro. Creo que lo que tienes que decir es mucha verdad, porque siento que también es importante poder entendernos a nosotros mismos para interactuar con otras personas, lo que podemos decir, lo que podemos hacer y cómo esto influye en todo lo que somos nosotros mismos, cómo personas cambian personas. Si nosotros estuviéramos en esa época, si nosotros fuéramos Valentina, ¿qué le diríamos a Gabriel? Yo creo que depende mucho del punto en la relación en el que nos encontráramos, porque es verdad que pues ellos tuvieron bastantes altos y bajos. Por ejemplo, hubo una época en la que sí casi se separaron porque pues como que desconectaron, pero gracias a como que la comunicación y algo que me gusta bastante es que Gabriel siempre apoyaba a Valentina en lo que ella quería alcanzar, en los sueños que ella tenía. Siento que gracias a eso pudieron llegar como que a un mejor punto en su relación de lo que era antes. Siento que todo es gracias a la comunicación que tuvieron. Me encanta esa idea de la comunicación. Sabemos que las relaciones deben formarse a base de la comunicación, ¿no? Cualquier tipo de relación, románticas, familiares, incluso en amistades. Porque es importante saber cómo pasar y crecer. Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto si tuvieras que entender el mensaje de este libro para ti misma? Yo creo que el mensaje de este libro va mucho más allá de solamente la comunicación, sino que nos enseña sobre no solo el amor romántico, sino también el amor familiar, debido a que Valentina y Gabriel forman una familia que a lo largo de los años les apoya y les da su amor incondicional. Y bueno, al final creo que el mensaje de este libro es el saber amarse tanto a uno mismo como a los demás y saber encontrarse y no dejarse ir a pesar de los problemas. Sí, es verdad. El libro nos habla mucho de poder conocerse a sí mismos y conocer al entorno, también poder entendernos como personas nosotros mismos. ¿Cómo es que este libro podría ayudar a otras personas? Yo creo que este libro como que pudiera ayudar bastante, sobre todo en el enseñar lo que es el amor. Porque, por ejemplo, bastantes libros hemos visto que vivieron felices para siempre y como que hasta ahí llega la historia ya. Solo llega un punto en el que todo es perfecto. Pero, por ejemplo, acá en el libro tenemos bastantes partes, yo tengo marcadas algunas, en las que nos habla de los problemas, de lo que ellos tuvieron que enfrentar para poder llegar a ser mejores y poder tener en verdad una vida juntos. Me encanta. Me encanta que podamos retratar ese más allá.
ese ir un poco contando cómo las etapas de la vida nos permiten entender a otras personas y también entender que siempre hay un final. Que siempre está el final, siempre nos encontramos con ese inminente que es la muerte. Y al final es lo que nos deja este libro, saber que hay que disfrutar cada etapa de la vida, también entender que nosotros podemos ser ese apoyo, también podemos ser esa parte del obstáculo también. ¿Cómo podríamos nosotros entendernos de nosotros mismos? El libro habla mucho sobre Valentina y Gabriel. ¿Qué nos pueden decir de estos personajes? ¿Qué es lo que más les gusta de estos personajes? Bueno, pues yo creo que lo que más me gusta acerca de Valentina es que es bastante valiente, porque siempre rompía estereotipos, como que ella trabajó y nunca se metió ese estereotipo de ama de casa, que es lo que se veía mucho en esa época. Y también me gustaba de Gabriel principalmente, es que siempre apoyó a los sueños de Valentina y siempre intentó apoyarle y siempre fue un apoyo y siempre fue bastante romántico, entonces fue una relación muy bonita. Me encanta que podemos ver eso en ambos personajes, también el contraste entre ambos personajes, como Valentina está llena de energía, sobre todo al principio del libro, en su primera etapa de vida, está llena de energía, está movida por los cambios que quiere hacer, por lo que quiere ser, y también podemos ver reflejado un poco de ese cambio que tal vez no era una lucha libertaria exactamente pública, pero simplemente podemos verlo en sus pensamientos más internos, en sus pensamientos más íntimos. Ella quiere ser esa diferencia, y lo podemos ver en el contraste con Gabriel. Gabriel es una persona mucho más tranquila, mucho más pegada a esta sociedad, sin embargo, con esos mismos pensamientos de libertad, que apoyan a Valentina a ser lo que fue, a ser una persona mejor, y al final, cuando ya sus hijos crecen, su etapa cambia y están en la época final de su vida, también ayuda a Valentina a entenderse a sí misma y a encontrarse otra vez. Hablemos de eso de encontrarnos otra vez. Siempre sabemos que hay que caer para volver a levantarse, pero ¿esto qué significa no solo en el libro, sino en nuestras vidas? Bueno, yo creo que eso quiere decir que tenemos que enfrentar nuestros problemas con madurez y valentía, debido a que la vida tiene muchos obstáculos y no siempre vamos a poder, rodearlos y seguir adelante, sino que tenemos que enfrentarlos cara a cara y saber seguir adelante, sea cual sea el resultado, y a veces vamos a caer hasta el fondo y vamos a tener que saber salir de ahí, ya sea solos o con apoyo. Y creo que esto es una parte fundamental de saber encontrarse a uno mismo, debido a que nos ayuda bastante el luchar contra esos problemas, nos ayuda bastante a saber quiénes somos, debido a que define cómo luchamos contra esos problemas, define cómo somos y cómo se me fue la palabra. ¿Reaccionamos? Eso, cómo reaccionamos contra las dificultades de la vida. Me encanta esa postura de vista. Me encanta poder compartir estos conocimientos a través de los libros. ¿Cuál es su parte favorita de este libro? Bueno, pues yo tengo bastantes partes resaltadas con estos post-its, porque pues este es mi libro. Pero yo creo que una de mis partes favoritas del libro es el final, porque es algo que no es que te esperas tanto que el libro acabe en esa parte, y es muy triste, pero al mismo tiempo como que te das cuenta de que todo llega a un fin, todo se tiene que acabar, la vida no es para siempre, entonces como que te deja esa enseñanza de que a pesar de que la vida llegue a caer en un punto, el amor no acaba. Me encanta.
Sí, yo concuerdo contigo. Una de mis partes favoritas también es el final, debido a que muchos libros de romance terminan simplemente con un "y vivieron felices para siempre", o terminan con el suspenso de "están juntos, pero ¿qué va a pasar después? ¿Seguirán juntos o no? No lo sabemos". Pero en este libro te cuentan toda su historia hasta el final, hasta que Gabriel muere. Y ya no tienes más ese suspenso de qué pasará después, sino que sabes que estuvieron juntos hasta que la muerte los separó. Entonces me parece un final que, a pesar de ser triste, es muy bonito, debido a que tienes esa certeza de que realmente estuvieron juntos hasta que ya no pudieron estarlo más. Sí, estoy muy de acuerdo que ese final es bastante crudo, pero bastante real también. Vamos a entender que la vida tiene un final, tiene un inicio. Entonces, ese intermedio es lo que hace el libro tan especial. Sin embargo, también tengo que diferir un poco en su postura de que la mayoría de libros, si bien sí terminan en un "vivieron felices para siempre" o en el suspenso, a mí me encanta imaginar qué sucederá después. También analizar un poco más de los personajes de fondo, como ¿qué haría este personaje después de esto? Conociendo ya sus fortalezas, sus debilidades y sus pensamientos más íntimos. Entonces, creo que también estos libros son importantes para poder entender el transcurso de la vida. Sin embargo, otros también son importantes para poder imaginar un poco, para no perder ese toque de la creatividad. ¿Qué opinamos de la autora? ¿Qué opinamos de Alice Kellen? Bueno, pues yo creo que, si no estoy mal, me he leído 2 libros de la autora. El chico que dibujaba constelaciones y el otro que sinceramente no me acuerdo del libro ahorita. Pero pues de lo que he leído de ella me ha gustado bastante. Los 2 libros han sido historias de amor y siento que siempre se enfoca un poco en lo que es el pasado de los libros que leí, porque ambos están enfocados en el pasado y de cómo el pasado era diferente a lo que nosotros vivimos actualmente. Sí, es muy interesante también poder aprender sobre otras historias, sobre otras épocas, porque nos permite también tener una alusión a lo que significaba las cosas durante esos momentos. Tal vez lo que nosotros no hemos podido vivir, pero lo que otros sí han vivido y lo que otros pueden conocer también. Siento que los libros son una puerta gigante para poder encontrar esa intensidad en el sentir y en el vivir miles de vidas. Alguna vez un sabio dijo que quien abre un libro, quien lee, puede vivir 1000 vidas. Porque es importante también conocer de otras perspectivas. Nos ayuda a ser más empáticos, nos ayuda también a conocernos a nosotros mismos, a descubrir cosas nuevas, a aprender temas nuevos. Aquí, justo antes de empezar, hablábamos y conocíamos que este libro está situado en una guerra, en la época de la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal. No, la guerra civil de La guerra España. civil. Entonces, la guerra civil nos ayuda también este libro a poder conocer más sobre el contexto cultural, sobre el contexto histórico, sobre todo lo que sucedía alrededor. Y creo que los libros son eso, poder conocer a otras personas, de otras perspectivas y todo lo que se sitúa alrededor. ¿Qué podemos decir sobre este libro que nos haya mostrado algo importante, algo que nos impacte, algo que nos haga aprender algo nuevo o algo que nos lleve a entender una nueva perspectiva? Bueno, justo como hablábamos antes de empezar, yo de este libro aprendí que en España había la guerra civil y que había una dictadura así en estos años, por los años 60, 70. Y eso me ayudó en una lección en el colegio porque me hicieron una pregunta al respecto y pude responder gracias a este libro. Y bueno, me impactó aprender sobre esto porque yo no tenía idea al respecto de la historia de España para nada. Y fue interesante conocer este dato. Y recuerdo claramente
el momento del libro en el que sale eso, porque recuerdo que es cuando Gabriel llega herido a la casa y le dice a Valentina que mataron a Franco, y me impactó bastante esa parte del libro porque creo que para Valentina debió haber sido bastante impactante ver a su esposo herido. Y bueno, básicamente eso. Sí, yo creo que igual la primera vez que me leí este libro fue hace aproximadamente unos 2 años, y me acuerdo que al momento de llegar a la parte donde avisan que pues a Franco lo mataron, yo no sabía quién era, y la verdad es que no me interesé mucho en el tema porque pues estaba tan envuelta en la lectura que ya lo ignoré un poco. Pero hace aproximadamente unos 3 meses me empecé a leer otro libro que se llama Origen, y pues habla un poco, transcurre en España y habla un poco de la historia, de la monarquía, y en esa parte como que se habla el tema de Franco, de la época, de la guerra, y como que ahí aprendí un poco más gracias a este otro libro. Entonces, pues cuando me invitaron dije voy a leer un poco de nuevo el libro para acordarme de algunas partes, acordarme lo esencial, y volví a llegar a esta parte donde cuentan esto de que Franco ha muerto, y pues ahí fue como que, con razón dicen esto, con razón Gabriel estaba herido, y como que todo me conectó un poco más. Sí, yo creo que, como dije antes, los libros nos llevan a la historia, nos llevan a la cultura, nos conectan con otras personas. También el conocer la perspectiva de Valentina, de todo lo que pasaba durante la guerra civil, de todo lo que pasó durante la época en general, las expectativas que tienen sobre ella, lo que pasa con su familia, lo que pasa con Gabriel, cómo muestra a alguien diferente. También Gabriel es una persona diferente, sobre todo considerando la época. Entonces creo que nos lleva a vivir 1000 vidas. Nos deja conocer la perspectiva y empatizar con Valentina. También empatizar con Gabriel, empatizar con la situación en general, nos ayuda a poder también entender a las personas. Entender a las personas de alrededor y entender las situaciones de alrededor. Por ejemplo, como tú dijiste, entender qué fue todo ese suceso y también comprender lo que sucedía con el contexto histórico. También, como tú dijiste, me ayudó a responder una pregunta en un examen. Y también creo que son todas estas experiencias las que nos ayudan a conectar con los libros. En especial en este podcast, creo que la necesidad principal es comprender lo que los libros podrían significar para un público joven. Cómo nos impactan los libros, así no sean libros de historia, así no sean libros de matemática o de biología. Nos llevan a poder entender a estas personas, nos llevan a poder entender estos sucesos y nos llevan a poder entender todo lo que nos rodea. Creo que eso es la parte principal de todos estos libros y sobre todo este. Estamos hablando del chico que dibujaba constelaciones como un factor histórico. Estamos hablando de feminismo, estamos hablando de pensamientos, de ideologías, de historia. ¿Cómo creemos que esta historia puede impactar en nosotros para poder comprender temas más complejos, como por ejemplo los ideales? Bueno, pues a mí me gustó, quisiera mencionar que a mí me gustó mucho lo que dijiste, que podemos meternos en las perspectivas de los demás. Y es que una de las razones por las que más me gustó este libro es porque me hizo mucho acuerdo a mi abuela y a mi abuelo. Porque pues mi abuela siempre me ha contado que ella desde joven también siempre le gustó trabajar y era libre, y también siempre me cuenta sobre cómo conoció a mi abuelo, de cómo fue un poco así su historia de amor, de cómo crecieron, de que se enamoraron, se casaron y formaron pues toda la familia, y que mi abuelo igual siempre le apoyó en sus sueños. Por ejemplo, mi abuela, ella no estudió en la universidad, pero cuando ella era más grande, sus hijos igual eran más grandes, como que sentía esa soledad, porque ya no había mucha gente en casa, mi abuelo trabajaba, y ahí fue cuando ella se interesó en ser profesora, y mi abuelo siempre la apoyaba. Entonces cuando ella iba a clases en las tardes, mi abuelo cuidaba a sus hijos,
Y eso me recordó mucho a Valentina y a Gabriel, porque igual cuando Valentina comienza a trabajar, Gabriel siempre le está apoyando. Y pues al igual que Gabriel, mi abuelo falleció. Entonces, igual como que eso me hizo entender que tal vez así se sintió mi abuela cuando pues todo ese suceso ocurrió. Entonces le hice que leyera el libro claramente, porque a ella igual le gusta bastante leer. Y pues igual me dijo que le gustó mucho. Me parece impresionante la historia que nos has contado. Lamento mucho lo de tu abuelo, pero me parece también interesante cómo la lectura nos puede conectar con otras personas. Tú dices que se lo mostraste a tu abuela y también puedes entender un poco de su perspectiva. Entonces, yo creo que como estamos haciendo justo en este momento, hablando sobre este libro que nos ha marcado a las tres, que hemos leído a las tres y que conocemos lo que significa, no tanto para la autora o como para las personas de alrededor, sino para nosotros mismos. Cómo nos impacta a nosotros y cómo nos impacta para conocer las historias de otras personas. Bueno, hay mucho que decir sobre el libro. ¿Cómo conectas con otras personas a través de la lectura? Bueno, yo creo que la lectura es algo que nos conecta muchísimo con otras personas porque podemos compartir mundos enteros con las otras personas. Por ejemplo, bueno, a mí no me gustaba leer de chiquita, yo odiaba leer con mi vida, o sea, yo odiaba tanto leer que literal mi hermana me tenía que obligar y a mí me empezó a gustar leer en pandemia porque me empezó a salir un montón en TikTok reseñas de Percy Jackson, entonces me puse a leer y así fue como me gustó la lectura. Pero el punto es que yo creo que con la lectura podemos compartir con las personas porque, por ejemplo, a mi hermana le gusta leer, a mi papá le gusta leer y yo comparto con ellos los libros que me gustan, ellos comparten conmigo los libros que les gustan e incluso he compartido con mis amigas que no les gusta leer algunos libros y se han leído por mí. Entonces yo creo que la lectura es una forma muy linda de compartir algo que nos gusta y algo muy personal con otros, porque cada quien tiene una perspectiva diferente de un libro, pero a fin de cuentas es la misma historia y nos conecta de una forma increíble. Súper de acuerdo. Yo creo que la lectura es una de las cosas más interesantes para compartir. Yo también amo Percy Jackson con mi vida. Es uno de mis libros favoritos y igual que todos los libros que he leído, siempre he encontrado a alguien con quien compartirlos. Siempre he encontrado algo con lo que llevar a estas personas a conectar conmigo. Como siempre está los libros que leo, los libros que también para escribir, porque nos ayuda mucho con la creatividad. Yo creo que es parte esencial para conectar con las personas. También saber cómo una persona reacciona y cómo otras funcionan. Y yo creo que eso es parte muy importante de la lectura y creo que es de lo que se trata el podcast. Y creo que por eso es importante abrir espacios como estos para poder dialogar y compartir al respecto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por estar en este espacio, muchas gracias por darse el tiempo de venir y también por compartir sus opiniones, que creo que son muy válidas. Mi nombre es Carla Navarro, tenemos a Victoria y a Analía. Muchas gracias. Gracias. Gracias.